Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su clase de organización y métodos. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el análisis de puestos y esta vez vamos a hablar de su utilidad, de los protocolos que se deben utilizar para la recopilación de información, de las cuestiones básicas a indagar y del propósito de la información que se desea obtener. Para ello, estamos utilizando como fuente principal el manual del documento Organización y Métodos del Instituto Superior de Psicología Industrial Dominicana. Comenzamos. Utilidad del análisis de puestos. Y esto es, ¿qué utilidad le encuentra usted al procedimiento de analizar un puesto? Bueno, en primer lugar hay que decir que el análisis de puesto es una excelente herramienta para cuando nosotros estamos hablando de los siguientes casos: reclutamiento y selección del personal, cuando estamos reclutando y seleccionando personal nuevo. Cuando estamos haciendo evaluación de puestos, aquí también hay un poco de relación con el salario que se asigna a determinado puesto, a determinado trabajo. También es útil el análisis de puestos. Cuando hacemos evaluación del desempeño también de los trabajadores, porque podemos hacer comparaciones con ese análisis y determinar si la persona está o no está cumpliendo con sus responsabilidades, con las responsabilidades que se le hayan asignado a esa persona para su trabajo, o las responsabilidades que debe de tomar en cuenta o realizar. También, cuando hablamos de detección de las necesidades de adiestramiento y capacitación, cuando necesitamos capacitar al personal, también vamos a consultar el análisis de puestos. Nos va a servir además para el manejo de los conflictos, para la calificación de los méritos de los trabajadores, cuando se selecciona, por ejemplo, por méritos, trabajador del mes o del año, etc. También nos sirve para cuestiones de higiene y seguridad laboral, para planeación de los recursos humanos, para elaboración de programas, de contratos de trabajo y para muchas otras cuestiones. Entonces, el análisis de puestos es un procedimiento de mucha utilidad en la empresa. Ahora vamos a hablar del protocolo para la recopilación de la información dentro de la empresa. Recordemos que dentro de la empresa las cosas deben de realizarse correctamente, debe de seguirse un orden lógico y no hacer las cosas a la ligera. Mediante la recopilación de información que se realizan las actividades de campo. Cuando hablamos por actividades de campo, hablamos de actividades que no son de escritorio, que usted tiene que interactuar con las personas para poder descubrir la información. El propósito de esto es recabar lo que son los datos, recabar datos e informaciones relativas a los cargos de objeto del estudio, quiere decir relacionado a lo que estábamos buscando. El protocolo para el proceso de la recopilación de la información según esta fuente es: A. Conocer previamente la ubicación exacta del puesto a investigar y conocer el nombre del incumbente del cargo. B. Reportarse donde el superior inmediato del empleado y obtener su autorización para los fines de estudio. Quiere decir, no se puede realizar el estudio simplemente porque sí. Se necesita la autorización del superior de ese puesto. C. Hay que presentarse ante el empleado, quien ocupa el cargo. En este caso es pues el incumbente del cargo. Hay que presentarse ante él, hay que llamarlo por su nombre. Eso es una norma de cortesía. Hay que decirle: disculpe, señor don Carlos, don Mario, señorita María, señorita Yamilet, señorita María del Carmen, etc. Usemos el nombre, no señorita secretaria o señor director.
Hay que llamarlo por su nombre y hacerle una breve explicación del trabajo a realizar. Hay que explicarle qué es lo que nosotros estamos realizando. Muchas veces algunas personas van a ser reacias a este procedimiento porque pueden pensar que están estudiando el puesto para poder reemplazarlos con alguien más. Pero hay que hacerles entrar en razón y explicarles que esto sirve mucho más para beneficio de ellos, para sus capacitaciones, para sus remuneraciones, entre otras cosas. Hay que explicarles la importancia del mismo y el papel que juega el empleado en el éxito del estudio. Hay que hacerles saber que él es una persona importante dentro del proceso. D. Hay que proceder a aplicar el método en cuestión, quiere decir el método que estamos utilizando para investigar. Y C. Hay que abstenerse de emitir juicios y hacer comentarios frente a los empleados en el transcurso del proceso. Absténgase usted. Usted busque la información, indague, recopile la información, pero no se detenga a hacer comentarios frente al empleado que podrían ser de mal gusto, que podrían hacer que se tarde más en el proceso. ¿Y qué es lo que usted va a indagar? ¿Qué es lo que usted va a buscar? Bueno, en primer lugar, va a buscar nombres y apellidos del empleado, el título del puesto, cuál es el salario o el sueldo, cuál es su horario de trabajo, cuáles son los nombres y apellidos del superior inmediato, cuál es la posición del superior inmediato, quiénes realizan trabajos similares al de este empleado, qué hace el empleado, cómo realiza su trabajo, con quién hace su trabajo en el caso de que trabaje en conjunto, cuál es la finalidad del trabajo, para qué, cuándo lo lleva a cabo, qué esfuerzos son necesarios, si son esfuerzos físicos, mentales o visuales, cuáles son las circunstancias en las que realiza su trabajo, en qué contexto, bajo qué tipo de presión, el tipo o la clase de trabajo, que es un trabajo físico, un trabajo mental, el nivel jerárquico del puesto, cuáles son los requisitos de capacidad y la experiencia necesaria, cuál es la iniciativa que requiere el puesto para poder estar en él, si hay requisitos especiales, por ejemplo, de edad mínima, de tamaño, digamos de altura, sexo, peso, personalidad, habilidades o destrezas. Si existe un periodo probatorio, esto es, si para que alguien intentase ingresar a un puesto de estos se necesita un periodo de prueba. Si hay un título sugerido para el puesto, ¿qué título se solicita? Perito, secretario, licenciado, ingeniero. Si hay un adiestramiento necesario, esto quiere decir si cuando a usted lo contratan como empleado nuevo, le da algún tipo de capacitación. ¿Cuál es el grado de supervisión? Si es una supervisión ejercida y o recibida. ¿Cuáles son las tareas ocasionales o eventuales que realiza? Niveles de responsabilidad por materiales y equipos. Consecuencias del error. ¿Qué sucede si se equivoca? ¿Cuál es su responsabilidad por informes y archivos? Por relaciones con empleados públicos. Por el manejo de información confidencial. Y por recursos financieros y o documentos de valor, así como otras responsabilidades que pudiesen existir. Ahora bien, para finalizar, hablaremos del propósito de la información. ¿Para qué sirve la información? ¿Por qué? Bueno, para eso tenemos este cuadrito, un cuadro muy explicado. ¿Qué se hace? Hay que averiguar tareas o funciones que se realizan. ¿Cuándo se hace? Allí se habla de la periodicidad, si es diario, semanal, mensual, anual o es esporádica. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el personal subalterno? ¿Las máquinas o los equipos? ¿Qué materiales utilizan? Los datos y la información. ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son los objetivos del puesto? ¿Dónde se hace? ¿En qué lugar? ¿Cuál local y en qué posición? ¿Y cuáles son los requisitos para hacer ese trabajo? Que pueden ser requisitos intelectuales, físicos, habilidades, responsabilidades implícitas o condiciones de trabajo. Eso ha sido todo por esta clase. Se les agradece su participación. Muchas gracias.